Hola, te doy la más cordial bienvenida a este video en el cual te voy a estar hablando sobre las señales analógicas. Lo primero que tenemos que saber es qué es una señal eléctrica. Es una variable física que contiene información sobre la naturaleza, como el comportamiento de algún fenómeno físico o un proceso creado por el ser humano. Por ejemplo, la intensidad de la luz durante el día. El otro ejemplo que tenemos es sobre la presión del aire cuando nosotros estamos hablando. Y lo que nosotros hacemos es generar ondas en el tiempo. Ahora hablemos de la resolución de convertidores, que normalmente se les conoce como ADC, Analog Digital Converter en el inglés. Arduino Uno dispone de 6 convertidores analógicos a digital, ADC, que son los pines A0 hasta A5. En el caso del Arduino Uno tenemos una resolución de 10 bits que en un momento te lo voy a explicar. Ahora vámonos con un ejemplo de qué es lo que sucede con una señal analógica. Por ejemplo, cuando hablamos hacemos vibrar el aire. A esto se le conoce como presión del aire, ya que las ondas van cambiando. Si usamos un micrófono para recopilar, por ejemplo, esta información, este la va a convertir en voltios. Esto finalmente es amplificado y grabado en cualquier disco. Por ejemplo, la radio, la televisión funcionan de esta forma. Entonces, como podrás apreciar, hemos logrado convertir un fenómeno físico del mundo real a voltios. Eso es lo que hacemos cuando nosotros convertimos a analógica. Ahora bien, previamente te mencioné de que Arduino tiene un convertidor que se le conoce como ADC, que entra en juego de esta forma. Ya nosotros hemos hablado, nosotros tenemos la presión de aire. Hemos captado esa información a través del micrófono y hemos convertido a voltios esa información. Hasta acá llevamos la señal analógica. Pero luego nuestro Arduino Uno no tiene la capacidad para poder trabajar con señales analógicas, sino que lo que tiene que hacer es una conversión. Y para eso utiliza el conversor ADC, Analog Digital Converter. Y lo que hace es un muestreo. De hecho, acá tengo una pequeña gráfica donde tengo 0 voltios, 5 voltios y lo que va haciendo es que he puesto a ciertos puntos, por ejemplo acá puede empezar con 0 voltios, luego con 1 voltio, 3 voltios, 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios y lo que hacemos es captar un muestreo cada cierto tiempo durante la variación del voltaje. Luego cuando nosotros tenemos ese muestreo lo que hacemos es convertir ese valor de voltaje a la parte de código de máquina o la parte binaria. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, decimos, por acá tengo 2 voltios. Voy a convertir 2 voltios a binario. Por ejemplo, 2 voltios es 0, 1, 0. 3 voltios puede ser 1, 1, 1. 5 voltios se representa con 1, 1, 0. ¿Sí? De momento eso puede variar. Pero ese es el proceso que realiza nuestro Arduino para poder convertir la señal análoga a la señal digital y de esta forma poderlas trabajar. La señal digital obtenida de una analógica tiene dos propiedades fundamentales. La primera son los valores. En nuestro caso es tecnología TTL, que significa lógica transistor a transistor, que en nuestro caso serían los niveles lógicos que vienen definidos por el rango de tensión comprendida. Anteriormente te mencionaba de que cuando nosotros hacemos el proceso de convertir una señal eléctrica a la parte analógica y luego lo llevamos a la parte digital, lo que hacemos en uno de esos en el proceso es jugar un poco con la variación del voltaje. De hecho aquí dice tensión, pero recuerda que voltaje también se representa con la palabra tensión. Y aquí tenemos 0,0 voltios y 0,8 voltios. Si ese es el rango, 0 voltios a 0,8 voltios, el Arduino lo va a interpretar como low. En este caso sería bajo o 0 a nivel binario. Luego tenemos 2,2 voltios y 5 voltios. Ese sería el estado alto o high y se representa con el número 1. Previamente te mencioné de que el Arduino Uno tiene una resolución de 10 bits. ¿Pero qué significa eso? Bueno, la resolución analógica entra en juego acá, que se refiere al número de bits que usamos para representar con una notación digital una señal analógica. Un bit es un binario que puede tomar dos valores, puede ser un 1 o puede ser un 0. O sea que si nosotros tenemos una resolución de 10 bits, que es en nuestro caso, lo podemos representar de esta forma. Ponemos el número 2, que serían los dos valores posibles, y lo elevamos a la resolución de 10 bits. Eso nos va a dar como resultado 1024. De hecho, en la teoría ustedes lo van a encontrar como 1024,
y en algunos casos como 1023, pero se los voy a explicar para que no anden confundidos por ahí. Entonces la teoría dice 1024, pero como empezamos desde cero, siempre que nosotros trabajemos con la parte de software, siempre vamos a empezar a contar desde el cero. Por eso es que se dice que el valor entero toma valores entre 0 a 1023. Y ahí van los 1024 valores posibles que nos puede dar nuestro Arduino a nivel analógico. Esto quiere decir que si Arduino mide, por ejemplo, el máximo voltaje puede ser 5 voltios, va a almacenar un valor entero de 1023. Ese sería el equivalente. El valor intermedio, por ejemplo, puede ser de 2.5 voltios, va a almacenar un valor entero de 512. Y si el voltaje mínimo es de 0 voltios, va a almacenar un valor entero de 0. Para concluir, una señal analógica es aquella que tiene infinitos valores dentro de un rango determinado, entre 0 a 1023. O sea que puede ser un valor entre 5, 6, 9, 20, 200, 300 hasta llegar a 1023. Y ahí vamos a estar jugando con la variación de voltaje o de tensión. Y eso sería todo, espero que te haya gustado el video, nos vemos en la próxima. Adiós.